¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En la literatura clásica griega antigua, en estas historias de Homero, por ejemplo, cuando ellos usan la palabra para noticia, cuando quieren hablar de noticia, tienen una palabra, angelia o angelia. Y esta palabra tiene una connotación siempre negativa, es como pareciera que los trágicos de las historias griegas se manifiesta en eso, que las noticias siempre son negativas. De tal forma que tuvieron que inventar una palabra para cuando la noticia no era negativa, cuando eran buenas noticias, cuando eran buenas nuevas. Y la palabra que se inventó fue evangelio. Y de allí es que nosotros heredamos y tenemos el evangelio, que son buenas noticias. En los inicios de mi caminar cristiano, ya hace bastante años atrás, se nos incitaba, se nos estimulaba a compartir el evangelio, a compartir esta buena noticia. Se nos estimulaba incluso, y algunos tal vez que tengan experiencia de muchos años de vida cristiana, casi forzado en el sentido de hacernos percibir un sentimiento de culpa si no lo hacíamos. Habían incluso películas que cuando uno nos juntábamos en grupos juveniles, y películas que eran dramáticas, trágicas, un niño que tiene que, un joven que predicarle o compartirle el evangelio a su amigo, y por alguna razón su amigo tenía algún accidente, moría, y entonces la pena y la culpabilidad tremenda de este otro joven que no le compartió nunca la palabra. Entonces todas esas ideas trágicas motivaban que cada uno de los que creíamos en Dios compartiéramos este mensaje. Y luego aparecen libros como Dejados Atrás, que también fueron series, asustando mayoritariamente a aquellos que no podían compartir y también a aquellos que no pudiesen aceptar el cristianismo. No es una buena motivación predicar por un sentimiento de culpa y que alguien también pudiese aceptar este camino, hacerse cristiano por un sentimiento de temor. Yo recuerdo incluso haberme aprendido un mensaje de un televangelista que en esos entonces él había grabado un mensaje en un long play, en un LP, en estos de vinilo. Y yo lo escuché tantas veces que me aprendí gran parte de ese mensaje, y en una ocasión, en la congregación donde yo estaba, nos juntamos con 3 grupos juveniles de distintas congregaciones y fuimos al parque de la ciudad, y hablo de Iquique, e incluso nos conseguimos, recuerdo en esa ocasión, un cine al aire libre que existía, el cine Delphi, con el parque de nuestra ciudad, allí junto a la playa Cabancha, y hubo mucha gente joven en ese cine al aire libre, y a mí me correspondió dar el mensaje y prediqué ese mensaje, la palabra de este televangelista que hasta el día de hoy él sigue viviendo, es un hermano líder argentino, y entregué esa palabra. Y luego, después de tanto tiempo, yo recuerdo ese mensaje, pero era un mensaje que estaba basado precisamente en eso, en hacer sentir temeroso aquel que escuchara la palabra, de tal forma que cuando yo hice el llamado, sí, muchos jóvenes pasaron, pero hoy yo puedo reflexionar que cuántos de ellos pasaron por verdadera necesidad y no tan solo por miedo, por temor a perderse. Más aún, yo que prediqué ese mensaje, lo hice también desde el punto de vista de si no lo hacía me sentiría culpable. El tema es que dura poco.
cuando alguien acepta este mensaje por una reacción del momento, de sentirse culpable o sentir temor, sentir vergüenza, lo que fuera. Eso dura poco. Es una reacción solo del momento. El punto es que este tipo de mensaje hoy ya no tiene efectos. Si alguna vez lo tuvo, hoy ya no es así. Menos entre personas que alguna vez tuvieron alguna experiencia de estar en alguna congregación, de estar en alguna iglesia y que por diversas razones y lamentables razones hayan sido dañados. Tú no puedes entregar un mensaje allá así de esa forma. Y no es la manera tampoco de hacerlo. Como dice C.S. Lewis, cuando uno trata de entregar la buena nueva, una buena noticia a alguien que ya ha tenido experiencia en alguna congregación, esto es como, dice C.S. Lewis, es como tratar de cortejar a una viuda o a una divorciada. Una viuda o una divorciada no va a creer cualquier palabrita y menos responderá frente a amenazas. Si el mensaje son buenas nuevas, si evangelios son buenas nuevas, ¿por qué es que hoy no es recibido? ¿A quién no le gusta recibir buenas noticias? ¿Cómo podría haber alguien que no quiere recibir buenas noticias? Pero hoy, por hoy, no son recibidas fácilmente. Entonces, el problema puede ser o el mensaje que no lo es, o quien entrega el mensaje, o la forma de entregar el mensaje. Pero descartamos el mensaje en sí, que es una buena noticia. ¿Cuáles son las cosas que a ti te gusta escuchar? Que a ti te gusta oír, las palabras que tú prefieres normalmente escuchar. Si pensaras, escoger entre 3, 4 palabras que son las que a mí me gusta que me digan esto. Me encanta cuando me dicen esto. Preferiría que me dijeran siempre esto. ¿Puedes escoger alguna de esas palabras? Bonos, dirán algunos. Vacaciones, pensarán otros. Tiempo libre. Se hizo una encuesta. Los norteamericanos son expertos en esta cosa y cada vez que se les ocurre una idea, hacen una encuesta. Y Jensen y el mismo Más Lucado citan a un autor de alguien que en Norteamérica hizo una encuesta y una gran cantidad de personas para poder saber qué les gustaría o cuáles son las palabras que prefieren más escuchar. Mark Rutland, en su libro que se llama Corrientes de Misericordia, menciona esta encuesta. Y él dice incluso, cuando recibió o leyó esta encuesta, la primera de las palabras que le gustaría a los norteamericanos escuchar, él dice, yo ya me la esperaba, esa claramente. Y menciona las 3 que están en el top. De las 3 palabras que más desean ser oídas por ellos. Tal vez también nosotros nos vamos a identificar. La primera de ellas es, te amo. Yo creo que todos compartimos eso. A todo el mundo le gusta ello, que te digan te amo. Prefieren efectivamente eso. La esposa siempre preguntándole al esposo, dime que te amo. Es lo que prefiere, es lo que se requiere, es lo que más llama, es de las palabras o de las expresiones más deseadas. Te amo. Esto nos hace recordar que es bueno decirlo. Decirlo entre nosotros. Te amo. La segunda palabra fue te perdono. Interesante. Te amo y luego te perdono. Hace bien tener esa actitud de misericordia. La tercera palabra no se la esperaba a nadie. ¿Saben cuál fue? Está lista la cena. Te amo, te perdono y está lista la cena. Curiosamente, y concuerdo ahí con Rutland, que es el resumen del Evangelio. Es el resumen del mensaje de Cristo. Te amo. El amor. Te perdono. La gracia. Y el gran banquete. Está lista la cena. Así se resumiría en 3 cosas. Él nos ama. Nos perdona. Y nos invita a su gran cena. La cena está lista. Amor, gracia y banquete. Es, mira, en medio de un planeta que está devastado
por desastres naturales en muchos sitios, por desastres humanos, por relaciones rotas, por lo que fuere. Las buenas noticias es que Dios nos ama. La buena noticia es que Dios te perdona. La buena noticia es que Él te invita a su banquete. Amén. Amor, perdón y su banquete. Dios te ama. Cuando entonces entregamos este mensaje, esta buena noticia, y lo hacíamos cuando también jóvenes, y hoy sigue siendo válido, sigue siendo hoy día real, genuino, sigue siendo atingente, sigue siendo necesario. Decíamos en esas ocasiones, cuando nos encontrábamos con alguien en la calle, Dios te ama. Incluso agregábamos algunos, sonríe, sonríe, Dios te ama. Dios te ama y tiene un hermoso propósito con tu vida. Ese es el mensaje. Pero a ver, también para que no digan que hay letra chica en este mensaje, no está toda la verdad dicha allí. Dios te ama y tiene un hermoso propósito contigo, ¿es verdad? Sí, pero no la es toda. No la es toda la verdad. Porque tú como yo hemos aprendido que cuando la Biblia dice que Dios nos ama, y es ciertamente Dios nos ama, habrán días complejos, difíciles, en que la realidad del presente, las aflicciones del presente, harán que aflore en nuestras vidas un sentimiento de duda. Y se nos hará difícil ver a Dios en medio de esa oscuridad, en medio de ese problema. Dios nos ama, sí, pero habrán días en que yo estaré complicado para ver a Dios actuando en ese amor por mí. Porque nos encontraremos con dificultades alrededor nuestro y nos preguntaremos, ¿cómo es posible que eso ocurra si Dios es amor? Dios me ama. Y la verdad completa es que en medio de que Dios me ama, también habrán días negros, oscuros y grises, donde me será complejo, difícil ver el amor de Dios. Que Dios tiene un propósito hermoso para ti, qué duda cabe. Pero no es todo. Allí no termina. La realidad te va a decir que para que puedas obtener y puedas cumplir ese propósito bueno y hermoso que Dios tiene para contigo, tendrás que esforzarte. Hay disciplina detrás, hay un esfuerzo detrás, hay una entrega detrás, tiene que haber obediencia detrás. Entonces, para que no digan, no me dijeron todo lo que tenían que decirme, te lo digo derechamente. Dios te ama y tiene un buen propósito para con tu vida, y sin embargo eso no significa que no tendrás que tener una vida disciplinada y de obediencia, y que tendrás que entonces poner tu mano allí en el arado sin mirar atrás. Escúchame. Isaías dice que los que esperan en el Señor tendrán alas como las águilas, remontarán el vuelo como las águilas. ¿A quién no le gusta eso? Pero no fue todo el mensaje, no es todo el verso, no es toda la verdad. Porque habrán días en que tendrás que correr hasta fatigarte, y sin fatigarte aún con la fatiga tendrás que seguir corriendo. Eso es lo que dice también Isaías. Correrán y no se fatigarán. Vendrán días en que hay que ponerle esfuerzo para que hay que ir detrás de ese objetivo. Pero no termina con correr, porque tal vez lo más difícil es en el día a día. Isaías dice que caminarán, es decir, cada día, cada paso, cada momento, desde que te levantes hasta que te acuestes, también tendrás que hacerlo sin cansarte. Sin cansarte. No es tan solo tener alas como las águilas para poder volar. Hay que correr, hay que sudarla, hay que también caminar todos los días. Ya lo dijo Jesús, tomarás tu cruz cada día. Busca en Hebreos capítulo 12, vamos a leerlo dentro de algún instante, mientras te doy ese tiempo. En el libro de Hebreos capítulo 12, vamos a leer algunos versos de allí, 3 versos específicamente. Hebreos 12, ve por él por favor. En este libro, en este pasaje, Hebreo no va a hablar de los problemas de la vida diaria del cristiano. Si bien es cierto que a veces se nos concede a nosotros, ¿cierto?, como dije, tener la posibilidad de avanzar rápido y ser como las águilas, bueno, no siempre será así. Habrán días más complejos que otros, pero aún, pese a aquello, las buenas nuevas siguen vigentes.
aún son buenas nuevas. Hebreos capítulo 12. En el verso 12. Dado esto, dice Hebreos, por tanto, dada esta situación que vengo conversándoles, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Pero repito, por tanto, aun cuando el mensaje es una buena noticia, y lo es, pero dadas las circunstancias en que nosotros estamos, es necesario que renueven sus fuerzas, las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Renovarlas. La frase que usa Hebreos en relación a manos cansadas o brazos cansados es la misma frase que se usa para describir cuando el pueblo hebreo estaba saliendo en su éxodo y un grupo de ellos quiso abandonar los rigores del viaje, lo cansado y agotador que es caminar en medio del desierto. Aun cuando podían ser protegidos por nubes durante el día y en la noche también tener un fuego, una columna que podía protegerlo, que podían ser guiados. Hubo gente que se hastió, que se cansó de eso y quiso abandonar el viaje que se estaba realizando, volver atrás a lo que entonces a ellos les parecía que era más atrayente, la comodidad y la abundancia que habían dejado en Egipto, según ellos, pero eran esclavos y preferían volver a ser entonces esclavos. Para ellos, el mensaje es, verso 13, hagan entonces sendas derechas, caminos derechos para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Caminen por caminos rectos. ¿Cuál es la única manera en que nosotros podemos mantenernos en este camino? Mantenernos en esta invitación que se nos hace. Una sola posibilidad. La gracia. La gracia de Dios. La gracia del Señor. Por ello quiero que prestes atención al siguiente verso. Si te lo puedes grabar, cuánto mejor. Si lo puedes escribir luego, muchísimo. Si lo puedes tener allí en tu refrigerador, tanto mejor. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 13. Perdón, versículo 15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Que ninguno, que nadie. Asegurémonos de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Esta palabra nos encomienda a que debemos ser parte de aquellos que no dejen de perder de vista a aquellos que son parte de nuestro cuerpo. Que ninguna persona sea privada de la gracia de Dios. Mucho menos que nosotros pongamos en peligro la fe de alguna persona con algún mal ejemplo que nosotros podamos dar. Que nadie se quede atrás. Miren, en toda expedición, yo no he estado en tantas expediciones, pero más de alguna vez en vacaciones, saliendo en grupos familiares o en grupos de amigos, con grupos de personas que hemos estado acampando en algún lugar y nos gusta de pronto salir y escalar algún cerro cercano, por allí, alguna montaña, y siempre hay de aquellos que se quedan atrás. Siempre hay de aquellos que les cuesta más, que por alguna razón, por alguna mala condición física, se quedan atrás. Debemos nosotros preguntarnos, ¿se nos ha perdido alguno? ¿Se ha quedado alguien atrás? Este texto nos dice, no sea que alguno deje de alcanzar
Miren, es fácil despistarse en el medio de la vida, en el camino, rezagarse, quedarse atrás, sin querer proseguir la marcha. Así que algunos pueden deslizarse de la gracia de Dios. Que no te gane el letargo, que no te gana la desidia, el desgano, no te pierdas las oportunidades que la gracia tiene para ti si me estás oyendo. Que ninguna experiencia de tu pasado, por amarga que haya sido, por terrible que haya sido, que ninguna de esta experiencia haga brotar en ti alguna raíz de amargura y se convierta por ello mismo para ti en un lastre, en un obstáculo, en el estorbo que te impida avanzar. Esto nuevamente nos trae a la memoria al pueblo hebreo, que habiendo salido de Egipto, liberado de la esclavitud, se desviaron, se apartaron tras la idolatría. Eso es lo que dijo Moisés. Nació en ellos en una raíz de amargura, venenosa, le llama Moisés. Tanto así que el desviarse no fue suficiente, sino que ellos comenzaron a incitar que otros también lo hicieran. Se volvieron personas perniciosas, contagiando su desgano y también el querer marcharse. Esta es una advertencia que hace la Biblia. Este peligro existe. Esta advertencia es también para cuando nosotros nos volvemos un obstáculo para quienes debieran alcanzar la gracia de Dios. Las buenas nuevas aún siguen siendo buenas noticias. El tema está, ¿quién la entrega y cómo la entregamos? Porque hay lugares en que al que menos quieren escuchar es a un cristiano, a una cristiana. Porque hay sitios donde no podemos nosotros entregar y presentar la palabra porque tal vez no lo estamos haciendo como debe hacerse. Aparecemos como gente que simplemente se levanta para juzgar la acción del otro. Nos olvidamos de amor, perdón y está lista la cena. Nos olvidamos de el amor, de la gracia y de invitarnos, como hace la invitación Dios para estar junto a Él en su cena. Nuestras acciones pueden impedir que otros alcancen la gracia. Debemos cuidar las cosas que decimos, las cosas que hacemos, porque para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre está disponible para ayudarnos en tiempos aún de necesidad. El mismo libro de Hebreos nos dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Finalmente, iglesia, o tú que escuchas este mensaje, una de las mayores satisfacciones de la vida es animar a otro. Animar al que está al borde de la desesperación, a infundirle fuerza al que se encuentra agotado. Para ayudar a esta persona tenemos que enderezarles, allanarles el camino, no hacerle más difícil, no ponerle más cargas. Hacer lo que decimos es importante. Vivir según lo que creemos es mayormente importante. De otra manera, no nos hacemos creíbles. ¿Cómo podríamos ser creídos? ¿Cómo podríamos ser aceptados si no hacemos lo que decimos? Mucho menos si no vivimos por lo que decimos que creemos. A Dios nosotros le presentamos nuestro corazón, ¿cierto? Limpio como debe ser. Pero a las personas debemos mostrar una vida íntegra. Es un deber cristiano el mostrar el camino recto para andar, para mantener el camino despejado mediante nuestro ejemplo personal. Quitar del camino todo lo que le pueda hacer tropezar, facilitar la marcha de aquellos que vienen detrás. Pablo, al terminar ya casi su ministerio, nos dejó este verso.
Él dice en el libro de Hechos capítulo 20, verso 24, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Dar testimonio de las buenas noticias de la gracia de Dios. Hermanos en la fe, hermanas en la fe, siervos y consiervos. Esta palabra y el verso que voy ahora a compartir con ustedes sea el estímulo para ser entonces portadores de la buena nueva que aún sigue vigente. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Bendito, hermoso son los pies de aquellos que traen las buenas noticias. Amén.